Bien, buenas tardes, jóvenes. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. En la clase anterior, pues, estábamos terminando el tema 4 y pasamos al tema 5. Pero vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Aquí en la psicología de la salud estamos hablando de la delimitación conceptual de la psicología de la salud. Para esto se abordan varios subtemas que nos van a permitir llegar a esta delimitación de psicología de la salud. Se nos plantea aquí que la psicología de la salud, pues como tal, es una rama de la psicología y que esta se centra en comprender cómo factores psicológicos influyen en la salud física y la salud mental de las personas. Hemos mencionado que el ser humano, como dicen los grandes filósofos de la antigüedad, de la antigua Grecia, el ser, tratar de conceptualizar al ser. En los tiempos modernos hemos logrado comprender que el ser como tal es organismo y es psiquismo. Y que como tal, como organismo y como psiquismo, conforman una unidad dialéctica. Lo físico no se separa de lo psíquico y lo psíquico no se separa de lo físico. Puesto que lo físico, el organismo, influye, se conecta, interactúa con el psiquismo. Cualquier aspecto que altere al organismo también altera al psiquismo por su influencia. Como muchas veces nosotros observamos que algún tipo de enfermedades de las famosas psicosomáticas o cualquier otro tipo de enfermedad, querámoslo o no, va a estar causando un efecto o bien positivo o bien negativo en los procesos psíquicos o procesos mentales. Y cómo algunas alteraciones, como por ejemplo el estado emocional de una persona, los pensamientos de una persona, van a tener una influencia, querámoslo o no, en las funciones del organismo. Por lo tanto, cuando aquí se nos plantea que la psicología de la salud es una rama de la psicología que se centra en poder comprender cómo tanto los factores psicológicos influyen en el estado de salud físico y en el estado de salud mental. Así también el desarrollo y la aplicación de las intervenciones para la salud y el bienestar deben de estar integrados. De ahí la importancia que los psicólogos como tal, si vamos a trabajar el área de la salud, debemos de comprender ese vínculo dialéctico entre cuerpo y mente, entre cuerpo y psiquismo, entre psiquismo y organismo. Para tanto el aspecto del diagnóstico como darle seguimiento a un tratamiento. Claro, a la hora de un tratamiento deben de vincularse las dos áreas del conocimiento. Si está alterado el organismo, necesitamos en un tratamiento la intervención médica y de otros especialistas de la salud que tratan el cuerpo, como por ejemplo un nutricionista o un nutriciólogo.
¿verdad? Porque en algunos casos, algún problema de orden psicológico tiene que ver con el debilitamiento, con la falta de nutrientes en el organismo, en el sistema nervioso, etc. Entonces necesitamos la intervención de los médicos y del personal de salud orgánica. Pero también se necesita para tratar a este usuario, a este paciente, de la intervención del psicólogo para una mayor efectividad en el tratamiento y por lo tanto buscar alcanzar un mejor restablecimiento de la salud del usuario. Aquí vamos entonces a tomar en cuenta algunos aspectos que nos puedan ayudar a delimitar esa conceptualización de la disciplina denominada psicología de la salud. Reflexionemos un poco entre lo que es la interrelación entre la mente y el cuerpo. Dicho de otra manera, el psiquismo y el organismo. Es sabido por todos nosotros, por ustedes y yo, que la psicología de la salud reconoce esa conexión íntima entre la mente y el cuerpo. No lo podemos dejar separados. Hablamos no solamente de una conexión orgánica, hablamos de una interacción, y eso era algo que mencionábamos en la clase, la interacción que implica la influencia de uno sobre el otro. Porque la interconexión solamente implica nada más el vínculo, pero la mente y el cuerpo van mucho más allá, porque no solamente es una interconexión o una conexión como tal, que puede ser fisiológica o psicológica, sino más bien la influencia que ejerce uno sobre el otro y viceversa. Para ello es que la psicología de la salud examina cómo un proceso psicológico, como por ejemplo el estrés, como por ejemplo las emociones, como por ejemplo las creencias y algunos comportamientos pueden afectar la salud física. Esto de alguna manera lo mencionamos en la clase anterior, pero en esta clase tratamos de restablecerlo, de reafirmarlo, ese tipo de vínculo dialéctico que hay entre mente y cuerpo, entre organismo y psiquismo. Llegamos entonces así, para poder comprender el tema, a hablar un poco de algo que anteriormente decíamos en la clase, solamente se toma en el campo de la salud orgánica, pero sabemos nosotros que debe de estar presente la salud mental. Y es el tema de la prevención y promoción de la salud. La prevención, estamos hablando de cómo prevenir antes de que algo ocurra. La promoción, estamos hablando de la educación, de fomentar el conocimiento acerca de la salud, de cómo debe tratarse el organismo y la mente y cómo ayudar a promocionar salud y prevenir el surgimiento de enfermedad o de la pérdida de la salud física y la pérdida de la salud mental. En ese sentido,
La psicología de la salud no solamente se centra en el aspecto de la enfermedad y en el tratamiento, sino que también se ocupa de fenómenos de prevención, lo que acabamos de decir, de fenómenos de cómo prevenir que la persona se enferme o que pierda su equilibrio emocional o sentimental o su aspecto psíquico, como los conocimientos, la memoria, etc. Y prevenir, promover, cómo mantenerlo. En ese sentido, la psicología de la salud busca también entender, promoviendo cierto tipo de comportamientos que sean saludables, promover ciertos estilos de vida que eviten los riesgos de enfermedad, sea física o mental, o el rompimiento del equilibrio entre el cuerpo y la mente. Y de esa manera contribuyan a un bienestar a largo plazo, ¿verdad? La formación, por ejemplo, de cierto tipo de hábitos. Vamos a continuar entonces desarrollando este tema y hablaremos cómo la psicología de la salud toma en consideración lo que es el contexto socioambiental. Primero debemos de tener claro que la psicología de la salud toma en consideración aquel choque, aquel impacto que ejerce sobre la persona o sobre las personas el entorno social, el entorno cultural en el campo de la salud. Como nos diría el doctor Vygotsky, vamos a hablar de un entorno sociocultural. Que sabemos, lo social y lo cultural son inseparables. En ese sentido, la psicología de la salud, al tomar en cuenta ese entorno sociocultural o socioambiental, como lo dice aquí el tema, examina aquellos factores que influyen en la salud de las personas. ¿Cuáles? La familia, por ejemplo. Ese es un contexto. Microcontexto, por cierto. La familia. Imagínense ustedes cuántas interacciones hay al interior de una familia. Diferentes tipos de interacciones. Entonces, la psicología de la salud examina esos factores de la familia. El trabajo. ¿Cuántas interacciones hay en el trabajo? ¿Cómo la actividad laboral ejerce influencia sobre el trabajador, sobre el empleado, sobre el obrero, como se le quiera llamar? Y allí, no solamente por la misma actividad laboral como tal, sino también por el tipo de interacciones, que ya lo hemos hablado en casos anteriores. ¿Qué tipo de interacciones? Hablamos de interacciones formales y hablamos de interacciones informales o no formales que se dan dentro de la actividad laboral, dentro del trabajo. Hablamos de entorno socioambiental o sociocultural, como le queramos llamar, el que ejerce la comunidad sobre los individuos. La comunidad, ahí donde vivimos, donde crecemos, donde desarrollamos, ejerce una influencia sobre la salud de las personas. Y la psicología de la salud examina también ese tipo de situación.
Y luego la cultura, que ya hemos hablado en lo anterior, como la cultura de una población, de un conglomerado, de una sociedad, influye en los procesos psicológicos de las personas y que están relacionados con la salud. Ahí tenemos para el caso, en nuestro medio, esa cultura de agresividad que tenemos nosotros en nuestro medio social. ¿Cómo influyen? ¿Cómo las personas se vuelven cada vez más individualistas, más egoístas, prepotentes en algunos casos? Que de alguna manera es una alteración de la personalidad y por lo tanto termina alterando la salud. Se alteran todos los procesos psicológicos relacionados con la salud. Y al hablar de los procesos psicológicos relacionados con la salud, vamos a hablar de la salud física y salud mental, que son inseparables en la práctica. Hablamos ahora de las intervenciones. Las intervenciones que la psicología tiene como tal. Como parte de las intervenciones, la psicología de la salud se involucra en el desarrollo y aplicación de ciertos tipos de intervenciones psicológicas para mejorar la salud del enfermo. O, si lo vemos desde el campo preventivo, las intervenciones que debe tener el psicólogo para prevenir el alterar la salud física y mental de la población. Estas intervenciones pueden incluir varios tipos, formas, técnicas o métodos de intervención. Una de las que más se menciona, no es la única, es lo que algunos llaman la terapia cognitivo-conductual. Que para nuestra información, la terapia cognitivo-conductual surge de dos visiones del fenómeno psicológico. Por un lado, los aportes que da la psicología de la conducta o conductual, que buscan una forma de interactuar, de relacionarse con un área de la psicología del aprendizaje, como es lo cognitivo, que toma en consideración los procesos mentales, como sensaciones, las percepciones, la memoria, el pensamiento, etc. Surge entonces este tipo de terapia cognitivo-conductual que nos aporta algunos elementos para poder comprender y poder ayudar a la persona a recobrar la salud si está enfermo o a no perderla si está sano. También hablamos del entrenamiento en las habilidades de afrontamiento. Por ejemplo, cierto tipo de habilidades que le permitan a la persona a afrontar una realidad. Para el caso, la pérdida de un familiar, es necesario que la persona aprenda a afrontar el duelo, para el caso. Porque muchas personas cuando pierden a un familiar que se muere o que se va, etcétera, se enferman. Y hay que ayudarle a desarrollar a esta persona que se ha enfermado, física o psicológicamente, habilidades para poder afrontar esa realidad. O por ejemplo, cuando a una persona le dan una noticia de que ha desarrollado o ha adquirido una enfermedad peligrosa que puede ser
aguda, puede ser crónica e incluso una enfermedad terminal. Ahí la psicología hace una gran labor para que la persona, el enfermo, el usuario, pueda afrontar esa realidad y buscar con ellos mejor calidad de vida y el restablecimiento de aspectos de salud. Ya hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de personalidad, cómo muchas veces la personalidad puede ayudarnos a desarrollar mejores formas de superar nuestra situación de enfermedad. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa habilidad para tener una visión diferente, que es lo que se llama la cosmovisión, como parte del afrontamiento? También existen otro tipo de terapias que ayudan mucho, por ejemplo, programas de modificación de comportamiento, que también requieren un entrenamiento, cierto tipo de tareas, ¿verdad? ¿Qué comportamientos hay que modificar? Pues aquellos que le ayuden, que a la persona le ayuden a no tomar o enfrentarse a riesgos mayores. O por el contrario, que le ayuden a salir del estado de enfermedad que pueda tener. O de pérdida de la salud mental, que no necesariamente estamos hablando de una enfermedad mental, pero sí de alteraciones. También hablamos de aspectos de educación, como nutrir, alimentar, enriquecer la esfera cognitiva en las personas, a fin de promocionar su estado de salud.